Es 17 de mayo de 1902. En el Museo Nacional de Arqueología en Atenas, el arqueólogo Valerios Stais trabaja en los restos de un naufragio romano rescatado el año anterior frente a la isla griega de Antiquitira. En una de las piezas, una masa corroída de bronce, realiza un hallazgo insólito: un engrane con inscripciones en griego antiguo, y luego otro y otro más. Como un rompecabezas, estas piezas no solamente formaban parte de una maquinaria, sino una maquinaria de precisión que llevaba más de 2000 años oculta bajo el silencio del mar Egeo, y que su funcionamiento y perfección solo se volvería a ver en la relojería europea del siglo XIV. Bienvenidos a Laberintos de la Historia, el espacio donde exploramos los enigmas del pasado con mirada crítica. Me acompaña mi amigo Alex y yo soy Oscar. Juntos exploraremos con mirada crítica e información comprobable uno de los artefactos más desconcertantes de la historia antigua. Hoy hablaremos de la máquina de Antiquitira, un mecanismo que desafía nuestro registro sobre los avances técnicos de la cultura helénica del siglo II a.C. Los invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes, disponibles en la ficha informativa de este episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos acá en el podcast Laberintos de la Historia. Es para nosotros un gusto estar en un nuevo capítulo en el cual estaremos platicando de un artefacto muy interesante. Y para abordar el tema, me acompaña hoy también mi gran amigo Alex Flores. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muy bien. Muy contento de seguir participando en esta serie de programas que, más allá de que nos escuchen, que la verdad sería algo muy interesante el tener los datos acerca de las personas que nos están escuchando, algún comentario, alguna crítica constructiva, destructiva o de cualquier tipo. Eh, pero bueno, mientras nos divertimos y platicamos de este tipo de asuntos interesantes, pues definitivamente es algo padre, ¿no? Pasar el tiempo aquí platicando de cosas interesantes. Claro, y el día de hoy traemos un tema muy interesante y tal como hicimos en el capítulo previo del disco de Sabu, comencemos la historia desde el inicio. Es el año 1900. Un grupo de buzos griegos entrenados para recolectar esponjas marinas se sumerge en aguas profundas cerca de la isla de Antiquitera. Lo que encuentran no es solo coral ni restos de pesca, sino los restos de una embarcación romana a unos 45 metros de profundidad, cargado con estatuas de bronce, ánforas intactas y fragmentos de mármol que parecen haber sido arrancados de templos olvidados en el tiempo. Pero este naufragio no es reciente. Los objetos que emergen del fondo marino pertenecen al siglo I a.C. y el barco, según los estudios posteriores, habría partido de algún puerto del este del Mediterráneo, quizás Rodas o Pérgamo, con destino a Roma. Era una embarcación de carga, probablemente contratada por algún aristócrata romano para transportar obras de arte, instrumentos y objetos de lujo adquiridos o saqueados en Grecia. El mar, sin embargo, tenía otros planes. Se cree que entre el año 70 y 60 a.C., una violenta tormenta desvió la ruta del barco y lo estrelló contra los escollos de Antiquitera. Los marineros, si sobrevivieron, dejaron atrás un cargamento que durante más de 2000 años perteneció oculto bajo capas de sedimento, sal y silencio. Entre los hallazgos, uno llamó la atención por su forma inusual: una masa corroída de bronce y madera, incrustada entre las ánforas y estatuas. No era decorativa, no era religiosa, no era fácil de clasificar. Y sin embargo, este objeto, aparentemente insignificante, cambiaría para siempre nuestra comprensión de la tecnología antigua. El día de hoy estamos hablando del mecanismo de Antiquitera. Ahí me gustaría hacer énfasis en esta parte de que encuentran una caja de madera de dimensiones de 34 centímetros por 18 por 9 centímetros.
La forma en la que encuentran esta caja pues está definitivamente en muy malas condiciones, pero pues quién iba a pensar que se iban a encontrar con esta maravilla, ¿no? Una vez que hicieran un análisis mucho más profundo, ¿no?, de lo que estaba en el interior de esta caja de madera. Sí, justamente pasa desapercibida la caja de madera. Ellos ofrecen estos hallazgos, se los ofrecen al Museo de Atenas de Arqueología. Y ahí pasa un par de años esta colección de artículos antes de ser clasificada y empezar a ser estudiada. Fíjate que lo que me sorprende es que pues esto haya sido encontrado por personas que de alguna u otra forma no tienen una educación adecuada para el tratamiento de objetos arqueológicos y que afortunadamente pues llegan a las manos adecuadas, ¿no? Porque de lo contrario, imagínate nada más, te encuentras un tesoro arqueológico al que no le das valor, al que no le das aprecio, no tienes ni la menor idea de qué rayos es y fácilmente lo puedes destruir, lo puedes echar a la basura, lo puedes ignorar y pues ahí se quedó perdido por completo, ¿no? En este caso creo que los sucesos se dieron dando de manera adecuada y se corrió con mucha suerte para que este artículo, este artilugio, llegara a las manos adecuadas para que se hiciera un análisis más profundo, ¿no? Así es. Finalmente llega a ojos de un arqueólogo en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, de nombre Valerius Stais, quien se encarga de la clasificación de este hallazgo y encuentra dentro de uno de los múltiples fragmentos de esta masa de bronce corroído un detalle por demás significativo que no es sino hasta tiempos muy recientes que hemos podido llegar a entender del todo. Hablamos de 82 fragmentos, ¿no? Son 82 fragmentos que pues también requiere de cierta pericia para el arqueólogo para ver de qué forma se tiene que rearmar materialmente la pieza. Entonces esto se convierte en un verdadero rompecabezas que va a demandar mucho por parte del arqueólogo para que pueda llegar a la forma más cercana que tenía originalmente. Sí, definitivo. Y era prácticamente, es prácticamente imposible reconstruirlo a partir de esos 82 fragmentos que sin acceso a rayos X para la época, la primera teoría que arma Valerius Stais es que esto se trataba de un astrolabio muy complicado o bien un reloj muy avanzado, que eso eh, empieza a levantar suspicacias porque hasta la fecha, es decir, a la fecha de que empiezan las investigaciones, 1902, no teníamos noción de que el pueblo griego helénico del siglo II antes de Cristo tuviera manera de construir Correcto. un engranaje tan complicado como el que se estaba encontrando Valerius Stais. Lo cual nos descubre que pues en Grecia existía una tradición de tecnología mecánica compleja, ¿no?, que queda oculta eh, pues en las ruinas de Grecia y que pues afortunadamente nos llegan estos rastros, estos vestigios que nos permiten conocer el nivel de complejidad y el dominio que se tenía sobre la tecnología mecánica, ¿no? Sí, y además tecnología que no volveríamos a ver hasta mucho tiempo después. De hecho, hasta el siglo XIV, si no me equivoco. Correcto. En los primeros relojes astronómicos, por ejemplo el del astrario de Giovanni Dondi en Padua, o el reloj astronómico de Praga en 1364 y 1410 respectivamente. Fíjate que comentábamos que fueron 82 fragmentos los que encontraron. Uno de ellos, que se considera el fragmento principal, es de 14 centímetros y se observa perfectamente la formación de 223 dientes. Sí, porque ¿por qué 223, no 224 o 225? Porque no son 360, ¿no? No son como la división normal, tradicional, griega, por cierto, de una circunferencia en 360 grados. Correcto. No corresponde a una división también griega, una convención griega, de dividir el cielo en 12 constelaciones, 12 signos zodiacales.
tampoco corresponde con ninguna de las razones conocidas a la fecha, y eso es lo que empieza a abrir preguntas sobre el objetivo de este mecanismo. Las principales versiones establecen que es para predecir posiciones astronómicas, para predicción de eclipses, y por ahí mencionabas este punto polémico acerca de los Juegos Olímpicos también, ¿no? Precisamente el disco de 223 dientes, ya posteriormente pudimos saber, se encargaba, además de controlar en la parte posterior del mecanismo un calendario deportivo, donde se incluían los principales juegos panhelénicos, los juegos píticos en Delfos, en Corinto, los juegos ístmicos, en Nemea y Olimpia, los juegos con el mismo nombre de sus ciudades, es decir, los juegos nemeos y los olímpicos. Pero recalco, fue a través de estudios posteriores con tecnología más avanzada. Correcto, en 1951. Así es, comienza Derek de Sola Price, por aquel entonces profesor de Yale, ya con la enorme ventaja de contar con tecnología más moderna como rayos X y fotografía en fotofilm de alta resolución, a leer no solo los engranes del mecanismo, sino las inscripciones que había en él. Por cierto, Derek John de Sola Price fue un físico, historiador de la ciencia y acreditado científico de información, así como padre de la cienciometría. Entonces, pues hablamos de alguien definitivamente muy calificado que pues se mete de fondo en el análisis de este artilugio y pues seguramente llegó a conclusiones muy interesantes, ¿no? Con todo este conocimiento que trae. Bueno, pues ni más ni menos el hecho de poder analizar el interior del mecanismo sin necesidad de fragmentarlo fue lo que le permitió dar cuenta de 27 engranes internos ocultos hasta ese momento por la corrosión, y las amplificaciones fotográficas le permitieron ampliar las funcionalidades conocidas hacia el momento, pero además dar cuenta de la complejidad del dispositivo e inclusive realizar reconstrucciones físicas del mecanismo con base en sus resultados. De hecho, el primer documento que lanza en 1974 es Engranajes de los griegos, el mecanismo de Antiquitera, una computadora, calendario de aproximadamente el año 80 a.C. Este documento o este libro se publicó en 1974 y entiendo que posteriormente se lanzaron algunos otros libros, otros análisis profundos acerca de este dispositivo, pero pues este fue el primer resultado que publica Sola Price. En efecto, hubo otros investigadores como Jacques Cousteau, este famoso buzo. Lo ubicas, ¿no, Alex? Muy, muy Sí, 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 famoso. totalmente, Muy totalmente. famoso. ¿Quién no conoce a Cousteau? Bueno, seguramente las nuevas generaciones aún no, pero entiendo que hay muchos documentales en Disney Plus acerca de Cousteau, entonces seguramente hay forma de que lo conozcan, ¿no? Altamente recomendables los documentales de Cousteau, pero este en específico tuvo la particularidad de definitivamente datar no solo la embarcación y el naufragio, sino también el itinerario. A través de monedas que encuentra en el naufragio en la isla de Antiquitera, permite establecer que el naufragio sucede entre el año 60 y 70 a.C. por las fechas acuñadas en las monedas, y también el origen de estas monedas. Entonces hay monedas ahí de Asia Menor, y a través de esta información se puede definir que esta embarcación iba hacia el centro del imperio, hacia Roma. Se dice, de hecho, que se planeaba llevar este instrumento a Roma para la celebración del triunfo de Julio César. Entonces, pues es cuando sucede esta terrible situación del naufragio y pues ya no llegó el artículo a celebrar el triunfo de Julio César, pero en estricta teoría se llevaba precisamente para ofrecerlo como algún tipo de tributo, ¿no? Y eso me hace lanzar la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tenía este mecanismo de Antiquitera como para ser ofrecido en tributo al César? Pero no solo eso. Para la fecha en la que sucede el naufragio, alrededor del 60, 70 años antes de Cristo,
El mecanismo de Antiquitera ya era un objeto que tenía, al menos en el más conservador de las dataciones, 50 años de antigüedad. En otras dataciones, tú sabes que las dataciones tienen ciertos rangos, y entonces se habla que podía haber sido un objeto que tenía hasta 100 años de antigüedad, es decir, era toda una antigüedad, era una antigüedad notable ya para el año 60, 70 antes de Cristo. Fíjate que por ahí hay una referencia acerca de que este no era el único mecanismo existente. Existen referencias de Cicerón eh, acerca de la existencia de más mecanismos de este tipo. Hablamos de que Marco Tulio Cicerón, Ujú. sabemos que fue un político, Sí, sí. filósofo, escritor, orador romano, Ujú. en un documento que se llama De República, hace mención a dos máquinas diseñadas y construidas por Arquímedes, que en estricta teoría eran mecanismos de tipo planetario para predecir los movimientos de la Luna y el Sol. Entonces, pues existe esta referencia a que existían más máquinas, a que pues se tenían más máquinas disponibles de este tipo. Y reflexionando, ¿estás de acuerdo que para que exista una máquina que sea de alguna forma reflejo de lo que pasa en la naturaleza, pues es una clara muestra de que has analizado la naturaleza, el universo de una manera muy profunda y has comprendido esas leyes que rigen el universo y eso te permite llevar y plasmar ese conocimiento en mecanismos? Es una abstracción, mi querido Alex. Exactamente. Eso se me hace sumamente interesante. Más allá del mecanismo, que sí, tenemos el mecanismo, están las evidencias, lo puedes visualizar, es algo sorprendente para el momento en el que fue construido, pero es también igual de sorprendente el conocimiento que tenían del universo. No solo es que hayas podido analizar a un alto nivel de detalle, como bien dices, las rotaciones y traslaciones de los objetos celestes que nos rodean, sino que tuviste la capacidad de abstracción a través de un mecanismo que los pudiera representar con toda precisión. Estamos también hablando, también por ahí hay parte de estos estudios. Tú sabes que la Luna acelera su rotación conforme está más cerca de la Tierra. Y esto también fue posible adentro del mecanismo de Antiquitera. Esto es sorprendente por sí mismo. Totalmente. Por ahí hay una reconstrucción moderna elaborada por Moggi Vicentini en el 2007, y la verdad es que al visualizarla es impresionante, ¿no? Particularmente porque esta reproducción está elaborada en una estructura transparente. Entonces, de verdad que es impresionante, y yo simplemente no concibo de qué forma los griegos llegaron a tener esa capacidad, ese dominio para la elaboración de estos mecanismos. Entiendo que la comprensión y el análisis del universo, pues de alguna forma la naturaleza lo permitía, ¿no? Estamos hablando de que no había contaminación lumínica, de que seguramente cuando el clima lo permitía podían observar el cielo de una manera única y totalmente eh, maravillosa, y pues eso les permitía el hacer un análisis, el determinar cómo se comportaban los elementos en el cielo, en el universo, ¿no? Pero la reproducción de este mecanismo, la verdad es que está impresionante. No sé si ya tuviste oportunidad de observarla. Sí, y coincido plenamente en que este trabajo de reproducción de 2007 que mencionas es impresionante, que además es un trabajo paralelo a los estudios del equipo multidisciplinario realizado por el matemático Tony Fried, ¿no? Que de 2005 a 2014 se embarcaron en la odisea de hacer el estudio al mayor nivel de detalle posible jamás realizado. Este equipo desembarcó literalmente en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas con una máquina de tomografía computarizada dispuestos a hacer la decodificación última del mecanismo de Antiquitera. Correcto. Como comentas, Fritz y Jones lo que hacen es un análisis de cómo interactúan los diferentes engranes
y realizan una propuesta de cómo interactúan entre ellos para determinar la posición de los diferentes planetas, pero entiendo que hay diferentes eh, propuestas de la manera en la que interactúan esos engranes, de tal manera de que existen otras propuestas en donde se realiza o se teoriza acerca de cómo pudieron haber estado colocados los engranes y simplemente generar resultados muy diferentes. En este caso, Fried y Jones lo que hacen es una propuesta en donde se presentan pues los resultados más exactos posibles, ¿no? Sí, coincido. Yo creo que lo que tenemos que poner acá sobre la mesa es que estos investigadores están utilizando o utilizaron la tecnología más avanzada disponible a su alcance en ese momento, pero no solo eso, sino que al ser un grupo multidisciplinario de tarea, te permite validar las conclusiones a las que llegas con las conclusiones a las que llega otro equipo utilizando técnicas diferentes o utilizando un enfoque científico completamente diferente. Y lo que entiendo del trabajo de Friedman Jones es que justamente esta validación de conclusiones se dio internamente en el equipo y eso es muy loable por sí solo. Se menciona también la polémica respecto a la precisión. Eh, si aplicas reglas o el conocimiento actual al comportamiento de los diferentes planetas, pues se habla de que este mecanismo pues tiene muchas imprecisiones, lo cual es perfectamente entendible debido a que pues la precisión dependía muchísimo de la hipótesis planetaria por parte de Ptolomeo, que se publicó en la segunda mitad del siglo II después de Cristo. Entonces, mientras no tuvieran esa hipótesis planetaria, pues estamos hablando de que el mecanismo de alguna forma estaba plasmando el conocimiento de esa actualidad, ¿no? De ese momento. Es correcto, sí, 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 sí. Es decir, lo mencionábamos hace un momento, que ese modelo del universo geocéntrico no fue sino hasta Galileo Galilei, y que fue, eh, digamos, superpuesto o fue puesto en tela de juicio y fue finalmente aceptado el modelo heliocéntrico. Aún con, aún con eso, la precisión es sorprendente, ¿no? Otra cosa, Alex, que también presentaba entre estos eh, discos y entre estos engranajes, eran unos diales, eran unas carátulas que además contenían un elemento, los 12 signos zodiacales. Y este dial o esta carátula, al mismo tiempo que giraban los planetas y el Sol conforme tú ibas avanzando la máquina para calcular una fecha futura, también iban moviéndose los 12 signos del zodiaco. Que no, el zodiaco no es en esta utilización que le damos moderna o frívola, si lo queremos así poner, que tienen que ver con la lectura de tu futuro, sino más bien cuáles eran estas constelaciones que estaban en el cielo. Entonces, de todo, podían saber los usuarios de la máquina de antiquitera, podían saber qué estrellas estaban en el firmamento en un momento específico, ¿no? Totalmente. Entonces, pues eso les brindaba un punto de referencia, ¿no? Eran perfectos, conocían perfectamente el cielo, las diferentes estrellas, y les servían como referencia para poder desplazarse, ¿no? Sí, definitivo. La siguiente pregunta que te quisiera hacer para reflexionar o que nos hagamos aquí juntos es ¿a dónde se fue el conocimiento del mecanismo de Antiquitera? Qué gran pregunta y ojalá tuviéramos la respuesta de qué fue lo que pasó con todo ese conocimiento, ¿no? Eh, Definitivamente estamos ante una evidencia que muestra que el ser humano, la inteligencia del ser humano es enorme, que el ser humano es brillante cuando se lo propone para hacer cosas buenas, para desarrollar tecnología,
para hacer cosas que promuevan el progreso del ser humano y que en muchas ocasiones simplemente se quedan enterradas, olvidadas, ignoradas tal vez por la sociedad y que pues ahí se quedan simplemente en el olvido, ¿no? Sí, coincido. Quizá cayeron en el olvido o quizá fueron reinterpretados. ¿Cómo te suena esta hipótesis antes de llegar a las conclusiones? Entonces, con la caída del Imperio Romano, esto sucede en el siglo V ya de nuestra era, todos aquellos textos de clásicos como Hiparco, Arquímedes, Ptolomeo, pues migraron hacia Siria, Persia y Bagdad, donde está documentado que fueron traducidos y preservados. De tal suerte que en el siglo VIII, en la Casa de la Sabiduría en Bagdad, se convirtió en este nuevo epicentro del conocimiento antiguo. Y ahí astrónomos como Al-Batani estuvieron reinterpretando los modelos epicíclicos similares a los que relata o los que trata el mecanismo. Si bien no lograron replicar su complejidad mecánica, sí se conservaron algunos de sus principios, como estos engranajes que representan los ciclos lunares y con cierta precisión astronómica, como bien comentas. Siglos después, ya damos cuenta en Europa, entre los años 1300 y 1400, es decir, siglo XIV, ya empiezan a surgir los primeros relojes mecánicos astronómicos como el de Salisbury o el de Praga, etcétera, que ya mencionamos. Eh, con el mismo principio. Esto pudiera parecer una coincidencia, pero no del todo. Es decir, está documentado que a través de Al-Andalus, Sicilia y las Cruzadas, Europa tuvo acceso a los textos árabes que a su vez venían del saber griego al ser traducidos, como dijimos. ¿Cómo te suena, mi estimado Alex? Pues definitivamente es maravilloso que se haya encontrado este dispositivo, que se le haya dedicado tanta investigación, tanto análisis, tantas teorías para tratar de determinar para qué para qué se usaba, reconocer el desarrollo tecnológico que existía en ese momento y pues ahí queda simplemente como testimonio de como una maravilla tecnológica, ¿no? Sí, definitivo, y queda mucho por saber de las culturas previas a nosotros. Queda mucho por conocer, pero también plantea un reto que ya lo planteabas en el capítulo anterior, que me encanta y no quisiera que lo dejáramos en saco roto, mi estimado Alex. Tú hacías un llamado de atención hacia cómo estamos almacenando nuestro conocimiento. Exactamente. Todo tiende a ser totalmente digital y pues, ¿qué es lo que va a pasar en el momento en el que llegue a suceder alguna desgracia que provoque que todo el conocimiento digital desaparezca? Imagínate nada más cómo quedaríamos, ¿no? Sí, sí. Hay mucho de qué hablar al respecto. Los invitamos a seguir escuchándonos en Laberintos de la Historia en este podcast. Está disponible en todas las plataformas. También tenemos nuestra página de X, antes Twitter. Los invitamos a seguirnos allá, darnos sus comentarios. Estamos ansiosos de que nos escuchen, pero también escucharlos a ustedes. Y hasta un próximo episodio. Hasta pronto. Muy buenas noches. Buenas noches.